Somos nosotros el equipo 4 de Salud Pública y Tecnología de la Universidad de Administración en el Servicio de la Salud. Nosotros nos integramos por Jimena Martínez Carrera, Abigail Guerrero Rogerio y yo, Víctor Hugo Luzucarami. Nuestro caso de investigación es, Puebla es uno de los estados que más casos de tuberculosis tiene en México. Tenemos como antecedentes que el agente causal de la micobacteria tuberculosis. Este bacilo se transmite por vía aérea, es de crecimiento lento y puede dividirse en enfermedad latente o en enfermedad activa. El 90% se encuentra en enfermedad asintomática. Fue descubierta por Robert Koch en 1882. Afecta a diferentes órganos, pero el más afectado siempre es el pulmonar. Para una buena identificación de estos casos, debido a que sus síntomas son inespecíficos, se tiene que tener una buena anamnesis. Preguntar país, que hayan viajado recientemente, familiares que tengan enfermedades, contactos con la enfermedad o exposiciones ocupacionales. Tenemos como situación epidemiológica en México, que es un problema de salud pública, no solo en México, sino también mundial. A lo largo de la historia ha habido múltiples muertes por esta enfermedad. Antes de la pandemia era una enfermedad muy prevalente en México, se perdió después de la pandemia este seguimiento. En 2022 tenemos que la OMS nos reportó 1.3 millones de muertes anuales por tuberculosis y 7.5 millones de nuevos casos. Actualmente 10.6 millones de personas tienen enfermedad activa y las regiones más afectadas son Asia, África y el Pacífico. En México se tiene que en este año se han detectado los 3.291 casos de tuberculosis pulmonar, a comparación a otros años que fueron 3.334. Por otras formas se detectaron 6.036 casos y por tuberculosis que afectan a la meninges, 91 casos en 2024. En Puebla se han detectado 16 nuevos casos de tuberculosis en 2024, 11 fueron mujeres, 8 fueron hombres, 61 casos fueron tuberculosis pulmonar, 33 fueron mujeres, 45 hombres, y la meningitis tuberculosa se detectaron en 4 pacientes. Pues los problemas de salud pública que tenemos en este tema es el esquema y la duración del tratamiento genera un abandono y una mala adherencia. Genera muchas múltiples resistencias al tratamiento. El tratamiento genera reacciones adversas o toxicidad mayor en el hígado y, bueno, puede complicar el proceso del diagnóstico también, así como los recursos insuficientes que tenemos en México para la detección de tuberculosis. Tenemos una distribución geográfica en 61% de los casos en Machinango, Huejotzingo, Puebla, Zacapuaxtla y Tehuacán. Predomina la forma pulmonar aquí en Puebla, 87% sobre la extrapulmonar. Una incidencia de 6.8 casos por cada 100.000 habitantes en 2024. Una mortalidad de 0.5 defunciones por cada 100.000 habitantes, 2023. Como definiciones operacionales tenemos casos de tuberculosis, pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, casos confirmados que se detecta por laboratorio de cualquier muestra biológica, que posee cultivo, osciloscopia o algún método molecular. Los casos no confirmados son pacientes que pueden tener estudios negativos, pero pueden tener sintomatología, signos, estudios auxiliares o una respuesta terapéutica al tratamiento. Los casos nuevos son todos estos casos que se detectan por primera vez o que recibieron un tratamiento por menos de 30 días. Los casos previamente tratados fueron quienes recibieron al menos un esquema de tratamiento por un mes. Los casos probables respiratorios se clasifican como pacientes que llevan tos o hemoptisis, que es sangrado al toser, más de 2 semanas. Se descartaron diagnósticos diferenciales previo al tratamiento. En niños, todo caso que tenga tos mayor a 2 semanas, fiebre, diaforesis nocturna, detención o baja de peso, después de eso. Ok, continuando con las definiciones operacionales, tenemos la tuberculosis meningia, en el cual se presenta con pacientes con síndromes meningio, cráneo hipertensivo y o encefálico, más aparte presentando manifestaciones de infección, principalmente en niños mayores de 5 años.
También tenemos que estos casos se confirman con los estudios de laboratorio de líquido encefalorraquídeo. También tenemos los casos de tuberculosis multifármaco-resistente, en el cual se presentan en pacientes con resistencia en líneas de primera y segunda línea de fármacos. Y estos estudios se hacen mediante la confirmación de cepas resistentes in vitro. Ok, ahora vamos a presentar los factores de riesgo, los cuales principalmente son la pobreza, desnutrición, hacinamiento, enfermedades como puede ser VIH, diabetes mellitus, falta de infraestructura en áreas de salud, sistema inmunológico muy bajo, trasplante de órganos y o medicamentos de uso crónico de esteroides o quimioterapias. También podemos mencionar que estos factores de riesgo se dividen en tres, los cuales son sociales, biológicos y ambientales. Y principalmente en el área de factores sociales se encuentra el hacinamiento, en biológicos la diabetes y en ambientales la exposición a humo de leña. Ok, ahora continuaremos hablando un poco de la fisiopatología de la tuberculosis, el cual consta de diferentes etapas, iniciando por la infección primaria, que es el mecanismo inicial que ocurre por la inhalación de aerosoles de Mycobacterium tuberculosis que se depositan en los alvéolos pulmonares, que de los macrófagos alveolares fagocitan a los basófilos, pero estos no logran eliminarlos debido a la resistencia de la pared celular microbacteriana. Después la respuesta inmunitaria se activa por los linfocitos T de CD4 que inducen a la formación de granulomas gaseosos, ¿vale? Después los marcadores anatómicos, que es la lesión pulmonar primaria más la adenopatía iliar, y después los focos de Simon depositan hematógenos de vértices pulmonares. Ok, en la segunda fase tenemos la infección latente, en el cual es el estado metabólico. Los bacilos permanecen viables dentro de los granulomas en estado de latencia, ¿vale? Metabólica. Después la dinamismo inmunológico, que son las alteraciones continuas entre citocinas y las células T reguladoras mantienen el equilibrio de la infección y control. La prueba de tuberculina e INGRA se deposita en esta fase. Ok, y por último tenemos la fase de la infección activa, el cual es la reactividad ocurriendo en los casos del 5 al 10% latentes con liquefacción del centro gaseoso y la diseminación broncogénea. Después ocurre un daño tisular y una necrosis gaseosa, ¿vale? Por la destrucción del parenquimatosa pulmonar con una formación de cavidades, ¿vale? Esto suele ser un mayor de 2 centímetros en 40% de los casos. Después tenemos la respuesta inflamatoria excesiva, que es la liberación de metaloproteasas que degradan el colágeno, facilitando la diseminización. A continuación se presenta el diagnóstico de la tuberculosis, el cual inicia en los criterios clínicos iniciales y procede a la activación de protocolos de diagnóstico ante la tos producida de un mayor a 3 semanas, presente en el 78% de los casos pulmonares. Después seguimos con la hemopsis de dolor torácico y seguimos con la pérdida de peso de un 10% en 3 meses más sudoración nocturna, y continuamos por último con el contacto en casos confirmados en los últimos meses. También podemos hacer mención que para un buen diagnóstico y correcto necesitamos hacer diferentes pruebas, como puede ser el Expert MB-RIF Ultra, que es la detección molecular de ADN, la baciloscopía, que es muy comúnmente utilizada, que es el VAR, en muestras son 3 muestras de esputo, también el cultivo líquido y por último la prueba cutánea, que es la tuberculina o también conocida como prueba de PPD. Ok, a continuación se hablará un poco del tratamiento en el esquema TAES actualizado, que es el esquema para tratar la tuberculosis pulmonar en pacientes que no tienen resistencia a medicamentos, en el cual en la fase intensiva, que son 2 meses, los medicamentos que se otorgan son la isonicina, rifampicina, piracimida y el etambutol.
En la fase de conciliación de 4 meses, los medicamentos que se otorgan son la isoniazida y rifampicina, con frecuencia de 3 meses por semana, y se tiene como objetivo consolidar la cura y prevenir la recaída. Después del tratamiento se le debe dar seguimiento al paciente, por lo cual se debe de tener un control de vaciloscopía mensual, después pruebas hepáticas cada 15 días en fase intensiva, intervención nutricional obligatoria y el uso de plataformas digitales. Ante la tuberculosis se debe de hacer diferentes vigilancias epidemiológicas, como puede ser la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis respiratoria, en el cual es periódica de notificación y es semanal, o la tuberculosis meningia, la cual es periódica de notificación inmediata y semanal, o la tuberculosis de otra forma, el cual puede ser también semanal. Deben usarse medios de difusión y generar un panorama mensual. Ante la tuberculosis se debe de hacer diferentes vigilancias epidemiológicas, como puede ser la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis respiratoria, en el cual es periódica de notificación y es semanal, o la tuberculosis meningia, la cual es periódica de notificación inmediata y semanal, o la tuberculosis de otra forma, el cual puede ser también semanal. Deben usarse medios de difusión y generar un panorama mensual. Medidas de prevención y promoción de la salud. Una de las medidas que se tienen es aplicarse la vacuna BCG en las primeras semanas o meses de vida, hacer terapia preventiva con isoniazida por 6 meses, tener una buena higiene personal, alimentación correcta y saneamiento básico, y también tener una vivienda limpia. También desarrollar capacidades y competencias para el sector de la salud, el personal de la salud y la población, fomentar el autocuidado y prevención de tuberculosis, tener lugares bien ventilados, etiqueta respiratoria y evitar lugares concentrados, y la prevención y protección en establecimientos. Medidas administrativas para el sector de salud. Una de las medidas que se tienen es la identificación oportuna de pacientes sintomáticos en las salas de espera o servicios de urgencias previo al ingreso hospitalario, esto para evitar contagios. También se tiene como medida dar una prioridad y una adecuada separación entre los pacientes ambulatorios y hospitalarios. También promover el uso de cubrebocas quirúrgico del 95% y etiqueta al estornudar en los servicios de salud. Y por último, equipar los espacios hospitalarios con extractores o sistemas de ventilación mecánica. Aplicación de la tuberculosis en la administración de salud. En primer lugar, se tiene que planificar los recursos sanitarios, es decir, desarrollar todas las estrategias para la prevención, promoción, diagnóstico o tratamiento de la patología, así como también la capacitación del personal de salud. También en esta planificación de recursos incluye lo que es proporcionar todos los insumos para que el personal de salud pueda hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de la patología, así como proporcionar a las poblaciones, a las comunidades, tanto vulnerables como no vulnerables, las vacunas para que se pueda hacer una prevención de la patología. En segundo lugar, se tiene tener una adecuada monitorización, es decir, tener un control y un seguimiento de las personas que contraen la patología. En tercer lugar, se tiene que educar a la población en cuestión de hacer justo promoción a través de capacitaciones, a través de talleres, donde se hable sobre la importancia de la vacuna para prevenir la tuberculosis y educarlas de que la tuberculosis es una patología de muy alta mortalidad, que si no obtienes la vacuna puedes llegar y contraes la patología, te puedes llegar a morir, ¿no? A enfermar y a morir.
Y por último, se tiene garantizar los derechos de los pacientes, es decir, garantizar que pues, a través de los servicios de la salud van a ser muy bien atendidos y van a estar pues, muy bien, van a estar muy bien atendidos por el personal y los servicios de salud. Finalmente, como equipo podemos concluir que la tuberculosis es una de las patologías de mayor preocupación para la salud mundial, a pesar de los avances en medicina, en el diagnóstico y en el tratamiento, ya que como se pudo observar en el desarrollo de esta investigación, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, especialmente en países de bajos recursos con altos niveles de pobreza o malnutrición en su población. Aunque se han logrado avances en su detección, tratamiento, prevención y control, la tuberculosis continúa afectando a millones de personas, lo que la convierte en una de las enfermedades infecciosas más importantes desde la perspectiva epidemiológica. Por lo que es fundamental que los esfuerzos epidemiológicos sigan centrados en el monitoreo, la investigación y la implementación de estrategias eficaces de prevención y tratamiento para reducir su impacto a nivel mundial.